bueno, estábamos hablando sobre series, nosotros estábamos hablando sobre humor, pero hay una serie que ya se ha empezado a viralizar y me imagino que muchos querrán ver, como es mi caso, ¿verdad? Y para eso vamos a conversar hoy con Hernán Cafiero, cineasta, director de esta serie que se llama El Estallido, y Enrique Gatica, quien es historiador y hermano de Gustavo. La serie muestra a través como de la visión de Enrique, que es el hermano de Gustavo, ¿verdad? Por supuesto la historia de Gustavo, pero no solo eso, de Gustavo, de su familia, también del mismísimo estallido. No sé, yo vi el tráiler y quedé con muchas ganas de seguir viéndola, pero también me parece que hace justicia al recordarnos que lo que pasó en la revuelta de octubre del año 2019 en nuestro país es un momento particular de nuestra historia que no olvidaremos, que la verdad nos unió, por más que quieran decir que nos desunió algunos, ese 20% que después votó por el rechazo. Entonces, ¿les parece que veamos el tráiler? Sí. Y luego vayamos con los entrevistados para que veamos el tráiler de esta serie microdocumental, El Estallido. La historia de mi familia, es preciso conocer la historia de Chile. Mis padres son de clase media baja, ambos profesores. Se conocieron en dictadura y formaron familia en medio del horror. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. En 1987 nació mi hermana Carol y 2 años después nací yo. Ni yo ni mi hermana recordamos ese tiempo, pero siempre pudimos sentir el miedo de nuestros padres. 8 años después, inesperadamente llegó Gustavo, el último de los hermanos. Creció lleno de cariño. Sin embargo, en 2006 la tragedia apareció en mi familia. Carol, mi hermana, enfermó gravemente y 1 año después falleció. A contar de ese momento, asumí el rol de hermano mayor y nunca volví a separarme de Gustavo. Este viernes, Gustavo Gatica, de 21 años, recibió un impacto en el rostro. Recibió un impacto de perdigones de goma en su rostro, afectando sus 2 ojos. Es terrible. Han destrozado una familia. Han destrozado una familia. Eso han hecho estos desgraciados. El de Gustavo es el caso de trauma ocular más grave conocido desde que comenzó el estallido social. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. 2 semanas antes del crimen contra mi hermano, jóvenes estudiantes indignados por el alza del transporte público comenzaron a evadir el pasaje masivamente, generando una ola de movilizaciones a nivel nacional sin precedentes y que terminó por aglutinar todas las demandas sociales existentes en Chile durante los últimos 30 años. Gustavo, mis padres y yo también salimos a las calles. Inmediatamente el gobierno asumió esto como un problema de orden público. Hemos invocado la ley de seguridad del Estado para poder identificarlos, perseguirlos, juzgarlos y castigarlos. Comenzaron a presentarse cientos de casos de violaciones a los derechos humanos que hicieron recordar lo peor de la dictadura de Pinochet. ¿Qué pasó con el país modelo de Latinoamérica? ¿Qué escondía Chile? Que la CIA financió los estudios de las escuelas de los jóvenes de Chicago para preparar un programa para el gobierno militar. Nixon and Kissinger just simply decided to change the fate of Chile. Un ejemplo pionero en el mundo de extremismo neoliberal. Se implantó el modelo a través del terror. Los militares como que se burlaban, se reían y me lanzan una botella incendiaria donde me empezó a encender entero. Luego se amarró una constitución y finalmente se pactó una salida democrática a la dictadura, donde se privatizaron los derechos sociales y donde la impunidad se institucionalizó en todas sus formas. Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta. Sí, no podemos juzgar ahora. Perdón. 280 personas que lamentablemente han perdido la visión
Al menos en un ojo, como saben, hay un joven que pudiera perder la visión en los dos. No hay otro evento similar desde que retornaron los gobiernos de la democracia que haya involucrado tantas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Esta cifra es verdaderamente aberrante. Desde la antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instrumento para callar a la ciudadanía. El Carabinero respondió a una revuelta social y a un problema de orden público con una violencia que uno podría calificar como desproporcionada. Carabineros tuvo acciones destinadas a encubrir o a obstruir la investigación. El caso de Gustavo es un caso complejo de investigar, pero esta investigación probablemente habría tomado una semana o un mes si es que Carabinero hubiera decidido colaborar con la investigación. Quienes dispararon, sabemos quiénes son, están identificados y todos los antecedentes están... No está identificados los funcionarios que efectuaron los disparos a Gustavo Gatica, como él lo señala. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Un nuevo parte médico de la Clínica Santa María confirmó que Gustavo Gatica perdió completamente la visión. Gustavo que quería que transmitiera y lo primero que me dijo es: sigan luchando, por favor, no podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, queden en nada. Mi nombre es Enrique Gatica, soy historiador y por años trabajé investigando casos de violaciones a los derechos humanos. Esta es la historia de mi hermano Gustavo, en su búsqueda por encontrar la verdad y la justicia. Pero también la historia de mi país, en su lucha por recuperar finalmente su dignidad. Hay un silencio que se provoca después de ver el tráiler. Les quiero dar las gracias, Hernán Cafiero, Enrique Gatica, por estar esta mañana con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran para comentar esta serie. ¿Se dice serie de micro documentales? ¿Cómo se dice, Hernán? Si me puedes corregir si lo dije bien. No, hola. hola a todos. No, es una docuserie, una serie documental de 6 capítulos. Sí. Y son largos, no cortitos como la de la historia necesaria. Historia necesaria. No. Son largos. Estamos pensando que está en pleno proceso de producción. Estamos pensando que tenga una duración entre 40 y 45 minutos por capítulo. Perfecto. Ya el tráiler provoca mucho. Hay partes que de verdad que yo admiro mucho tu trabajo y tu voz, Enrique, pero queda fantástico, la verdad, este trabajo colaborativo. Por ejemplo, cuando Pinochet habla sobre la guerra y al rato es Piñera el que habla sobre la guerra, como que esos pequeños detalles que nos van uniendo ambas historias, ¿verdad? La historia de la dictadura y la historia de tu familia, Enrique, también. Voy a partir contigo un poco para que nos digas ¿qué te pasó a ti también cuando viste el tráiler y cuando te llama Hernán? No sé cómo se produjo esta unión de ambos, que además tú eres historiador y esto, por eso es tan importante, ¿no? Yo creo que hay muchos chilenos, chilenas, personas que habitan en nuestro territorio hace muchos años que sintieron en su interior, cuando empezó lo del estallido y empezaron a suceder cosas como la gente que va perdiendo su visión o otro tipo de cosas, en manos de los agentes del Estado, se nos vino a la memoria todo lo que habíamos pasado en la dictadura. ¿Eso te pasó a ti también, Enrique? No lo escuchamos. No estamos escuchando, o al menos yo, no sé. No, todavía no. Tienes que... estás silenciado, Enrique. O voy con Hernán mientras, que Hernán sí lo escuchamos. Hernán, ¿nos puedes contar cómo se produjo esta unión entre ustedes? Sí, mira, nosotros habíamos estado registrando desde el inicio, incluso tenemos registros previos, somos parte, digamos, de las movilizaciones. No es que nosotros hayamos llegado, digamos, desde
nuestra, qué sé yo, butaca observando lo que pasaba. No, nosotros somos parte de las movilizaciones, estuvimos permanentemente asistiendo a Dignidad, no solamente los viernes, sino que permanentemente también entendiendo cuál es nuestra responsabilidad como realizadores también de aportar de alguna forma a entregar una visión alternativa al duopolio, digamos, o a las diferentes, o más que diferente, a las escasas visiones que existen, digamos, con respecto a la realidad de lo que sucede en la calle. Nosotros entendíamos que era una necesidad, no solamente por la historia de este país, en función de la institucionalización de la impunidad, que este tipo de herramientas resulta absolutamente y fundamental y vital para que los casos no pasaran al olvido, para que no se invisibilizara luego de 6 meses lo que había ocurrido, digamos, tal como está pasando ahora. Son más de 48% de los casos, digamos, de violaciones de derechos humanos que ya han sido cerrados, digamos, sin investigación, sin justicia, sin nada. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que estar a la altura de la circunstancia, asumir el proceso histórico que estamos viviendo, digamos, bajo la responsabilidad que implica manejar este tipo de herramientas para poder generar este tipo de contenido. Entonces, cuando sucede lo de Gustavo, nosotros estamos ya trabajando en este proyecto, e inmediatamente yo, digamos, hablamos con Enrique, todavía, digamos, con mucha delicadeza. Nosotros somos unos creyentes que todo este tipo de trabajos de derechos humanos, si no tienen a la familia vinculada, digamos, no tienen sentido. O sea, si las familias que son también víctimas, digamos, directas de la violación de derechos humanos no son parte del relato, no se hacen, digamos, o por último no nos aprueban, digamos, el estar haciendo esto, para nosotros es imposible estar desarrollando un proyecto como este. Entonces nos acercamos a ellos, conversamos, sabíamos un poco cómo, digamos, había sido la historia familiar, sabíamos la historia de los padres de Gustavo, profesores durante la dictadura, luchadores sociales también, bajo otra perspectiva, no la realidad que tenemos ahora. Y Enrique, nosotros descubrimos que, y de hecho la primera vez que conversamos, Enrique, cuando yo le propuse, digamos, meternos en esto, Enrique me dijo, mira, la verdad es que nosotros vimos el proyecto Historia Necesaria, y yo, como historiador y como habiendo trabajado, porque Enrique, tú sabes que trabajó en José Domingo Caña, el Centro de Memoria, y trabajó también en Villa Grimaldi. Él me dice, o sea, no podría yo, ¿cachai?, renegar de todo lo que siempre he creído que tenemos que hacer, digamos, como sociedad. Entonces, él automáticamente, y conociendo nuestro trabajo también, se suma al proyecto, ¿eh? Que no es que nosotros nos vayamos, digamos, o que nos transformemos en un ente ajeno, digamos, al proceso mismo, digamos, de lo que está viendo la familia. Enrique es parte del equipo también. Es parte del equipo de análisis, es parte del equipo de investigación, es parte, digamos, de todo este proceso, ¿no? Así es como nosotros nos juntamos y ahora estamos desarrollando esto, sí. Qué buena, que finalmente terminaron trabajando juntos. O sea, es increíble y muy distinto a lo que hemos visto, lamentablemente, en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, Grole Alicia nos está escribiendo, la gente está muy emocionada. Dice, vuelvo a llorar. Mi madre murió tranquila pensando que dejaba a sus hijos en democracia. Nunca imaginó que las personas en las que ella confiaba para que este país cambiara nos traicionaron. Que ellos son los primeros responsables de estar como estamos otra vez. Me provoca una profunda tristeza como sufre el pueblo de Chile por estos canallas miserables. Y este es un ejemplo, pero que es heavy cuando, perdón, que se escuchó, parece que cuando yo dije algo que estábamos viendo el documental y sale Elwin y dice... La historia me juzgará, y yo grité aquí, y sí, te vamos a juzgar. Perdón, a veces también me apasiono un poco. Hassan, ¿quieres hacerle una pregunta a Hernán? Parece que tenemos algunos problemas con la conexión con Enrique, pero por mientras seguimos ahondando con No sé si la palabra es bonito, pero es muy bien realizado lo que vimos en el tráiler. Visualmente se logra capturar una metáfora clave, que es la comparación entre la guerra de Pinochet y la guerra de Piñera, los símiles con la dictadura, que al final es un contexto político completamente diferente por la transición democrática, porque existe supuestamente separación de poderes y más fiscalización de las fuerzas de represión, pero cuando están
elocuente, tan obvio, que se ven las mismas imágenes, ustedes hacen un argumento que de cierta forma ahorra la necesidad de seguir indagando en justificaciones para la metáfora, porque da igual que las condiciones alrededor son completamente distintas si las imágenes son exactamente las mismas. Entonces yo creo que ese argumento es muy fuerte, muy bien hecho. Lo que quería preguntar es que si son 6 capítulos, entonces esto del tráiler es para el primer capítulo y va con distintas aristas de la comparación, o ese es el hilo conductor fundamental de la serie. No, el teaser digamos, representa la identidad del proyecto para temporada, a diferencia de los trailers que se hacen cuando ya los proyectos están filmados, consolidados, y se hace un trailer que es una promoción comercial para que lo vean en cines o para que lo vean en tal parte. El teaser es una puesta en escena, digamos, de identidad de proyecto. Se hace principalmente, esta maqueta se hace principalmente para postulación a fondo, para presentárselo a ejecutivos de canales, de plataformas, etcétera. No, el teaser habla sobre, digamos, la dinámica general que va a tener la serie. Y deja planteado finalmente de que la historia se va a tratar sobre justamente, digamos, a partir de el día que el 8 de noviembre del 2019 hasta, digamos, tenemos ahí, estamos viendo justamente el cierre del último capítulo, pero tiene que ver, digamos, con todo el proceso que vive Gustavo, y en ese proceso nosotros vamos desmenuzando y vamos contando la historia de Chile también. Entonces, cada capítulo va a tener ciertos temas. Por ejemplo, y también la aparición de expertos ligados al tema. Está Bea Contreras ahí, ¿no? Que es una de las principales funcionarias, digamos, Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está presente en las comisarías, que ha estado presente en los centros, digamos, de primer auxilio. Ella es la que está, digamos, cerciorándose de que la gente no sufra violaciones de derechos humanos, digamos, dentro de la... No es la pega que hace Sergio Mico, digamos, yo creo que a mí me gustaría, aunque de repente me puedo meter en la pata de los callos, me gustaría... Se ha hecho mucha crítica al Instituto Nacional de Derechos Humanos, claro, pero principalmente por la gestión gerencial, ¿no? Creo que la gente que está dentro del INDH tiene un valor. A los funcionarios permanentes. Ellos, digamos, los que han llevado... Exactamente. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción. El equipo de comunicaciones, el equipo, digamos, de inspectores, etcétera. No solamente en la región metropolitana, sino que también en regiones. Creo que ahí hay que hacer una distinción importante, ¿no? Y por otro lado, digamos, está Claudio Nach, que nos ha ayudado mucho en todo este proceso. Está la Universidad de Chile, a través de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que está, digamos, apoyando este proyecto desde hace un tiempo ya, y nos está entregando y nos está dando información. Queremos hacer análisis, por ejemplo, de los protocolos de Carabineros. Queremos hacer análisis también de cómo ha sido todo el proceso, digamos, del uso de la fuerza, ¿no? El uso de la violencia y el uso del terror para callar a la población desde la dictadura hasta ahora. Son muchas las aristas en las cuales nosotros vamos desentrañando a partir del caso de la familia Gatica Villarroel, el cómo, digamos, se va desenmarañando, digamos, esta lógica de imposición de modelo en función del terror, en función de la impunidad, en función de muchas cosas que hasta el día de hoy siguen estando vigentes, ¿no? Y que pretendemos cambiar finalmente, por lo menos desde una lógica más estructural a partir del cambio de la Constitución. Sí, dale, Daniel. Sí, yo también tengo, dos cosas. Respecto de, bueno, tú nos aclaras que es un teaser y uno aprende con esas cosas porque en mi mundo no es mucho el mundo del audiovisual, así que uno va aprendiendo. Pero dos cosas me gustaría decir. Uno, cuando uno ve en este teaser a un presidente de la República que dice que Chile está en guerra, se ha repetido mucho esto, pero por repetido no deja de tener valor. Un presidente de la República que a los pocos días de un estallido social no es capaz de entender lo que está pasando, ¿cierto? No es capaz de entender lo que está pasando y dice que está en guerra contra un enemigo y todos esos adjetivos que pone siempre, digamos, que además es cosa de ir juntando sus declaraciones, y lo ha dicho varias veces, una sobre otra, y parece que fueran calcadas. Un enemigo poderoso. Poderoso, implacable, claro, que no respeta a nada ni a nadie. Esas son las fresas que usa siempre. Ya, bueno, y entonces, bueno, eso es una imagen que nos refleja lo que este presidente no fue capaz de ver lo que pasaba en Chile. Bueno, en otros aspectos todavía no es capaz de hacerlo, pero en ese aspecto del estallido social en ese momento. Versus Gustavo y otros que salen a protestar legítimamente porque quieren cambio en la sociedad. Eso es una imagen muy poderosa, muy potente,
un presidente que se salvó de una acusación constitucional que, y yo, nadie me va a convencer porque es una cuestión de convencimiento interno, digamos. O sea, que debería haber, esa acusación constitucional debería haber progresado, por las violaciones de derechos humanos, independiente de la economía, independiente después de todo lo que vino después de la pandemia, etcétera. Él debería haber salido por haber sido responsable de las violaciones de derechos humanos y no haber parado de inmediato las violaciones de derechos humanos. Él es responsable, tan responsable como Pinochet. Y es más, se lo decían estadios completos, se lo gritaban. Yo te comenté alguna vez, Alejandra, a ti. ¿Cómo te sientes tú si un estadio completo aquí, en el sur, en el norte, te grita que eres un asesino? O sea, es como decir, a ver, para. Igual que Pinochet. Igual que Pinochet. Entonces tú dices, a ver, aquí algo está pasando. O yo no estoy entendiendo la realidad, o la gente está muy equivocada. Y parece que tantos cientos de miles no están tan equivocados. Y lo otro que te quería decir es que cuando uno estaba en dictadura, ustedes son más bien jóvenes, pero cuando uno estaba en dictadura y empezaba a escuchar el tamborileo de la radio cooperativa, uno se apretaba la guata. Todos los días. Todos los días en dictadura, yo estaba en la universidad, en colegios por la universidad, escuchaba el tucu, 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 y te empezaba ¿qué pasó ahora? ¿A quién le hicieron daño? Bueno, claro. Como decía Hassan hace un rato, esto es muy similar. Tú miras las redes sociales, ay, ¿qué cresta pasó ahora? ¿A quién le hicieron daño? Entonces, a veces, y mira lo que voy a decir, a veces la pandemia me da un poco de qué bueno que estamos en pandemia porque le hacen menos daño a gente. Mira lo que uno siente, yo lo siento. No sé. Si estuviéramos, es que no sé, Daniel. Entiéndeme lo que quiero decir. No, sí, te entiendo perfecto. La gente sale a la calle, no hay control de carabineros, no hay control de las violaciones de derechos humanos. Tenemos un comandante o un director general de carabineros que dice que le importa un pucho las violaciones de derechos humanos porque no va a sacar a nadie de la calle aunque viole los derechos humanos. Entonces tú dices, si esa es la mentalidad, prefiero que la gente no salga porque van a seguir matando, perdiendo ojos, violando los derechos humanos, torturando. Entonces es una cuestión que cuando vi este teaser que tú dices, se me vino todo esto a la cabeza. Eso es lo que quería expresarte. Ella está con Enrique también con nosotros. Yo también, a lo que iba Daniel, solo un poco como va, es que a veces siento que esta es una tortura también, esto del encierro. El otro día leí esa carta de una señora que su hijo se pusieron a bailar en la casa y le mandaron al servicio de salud. De verdad, estaban sus 4 hijos bailando y contando. ¿Por qué uno no puede hacer eso ahora? Es una especie de tortura muy, muy desagradable en la que estamos también. Solo eso. Enrique, muchas gracias por estar esta mañana también aquí en La Voz de los que Sobran. Tuvimos algunos problemas para conectarnos, pero ya estamos. ¿Te ha servido a ti también un poco como de catarsis contar esto de la historia de tu familia? Naya nos estaba contando que tú también estás trabajando junto con la productora en este documental. Hola, gracias por la invitación. Perdón por los problemas técnicos. No te preocupes. Vivimos en un país así. BTR tiene toda la culpa con siempre. Brecha digital. Siempre, da lo mismo. Sí, algo así pasa. Bueno, o sea, la verdad es que para mí, y eso se lo comenté a Hernán desde un principio, yo creo que no habría sido de otra forma poder trabajar con ellos, que para nosotros, para Gustavo, para mí igual no es tan cómodo hablar de nuestra familia o de nosotros, de exponernos tanto. Pero de alguna forma con los chiquillos, con Hernán, con Bárbara, con Tomás, que hemos empezado a trabajar ya hace harto tiempo, empezamos a generar cierta confianza, cierto trabajo en equipo y a trazar objetivos comunes también, yo creo. Entonces esto también ha servido como alguna forma continuar esa lucha por denunciar la violación de los derechos humanos, no solo por el caso de mi hermano, sino de los miles de casos que han ocurrido. Vamos a usar todas las trincheras que podamos, todos los espacios donde podamos hacer presión, y eso fue un objetivo que empezamos a compartir también con Hernán y con el resto del equipo, que necesitábamos pelear por verdad y justicia, y en este caso la productora y este formato audiovisual también era una herramienta para ello. Entonces de esa forma fue también un poco, ha sido quizás también sanador en el sentido de enfrentarnos a esto también, obligarnos a enfrentarnos, no dejar, como muchas veces uno hace con situaciones difíciles, tratar de dejarlas media ocultas ahí, sino que resignificarlo para que esto que ha sido tan doloroso sea para nosotros también una herramienta de lucha, para que ojalá logremos algunos cambios para todas y todos.
Sí, de hecho, eso es lo que más me llamó la atención viendo el teaser. Es que, claro, es una historia tan personal, tan dura, pero al mismo tiempo es evidente que hay una tesis histórica. O sea, que ustedes como profesionales de la historia y de la memoria histórica, igual han logrado avanzar un análisis más allá del mero relato. ¿Ya? Y eso es muy interesante. Ahora que ustedes dos hablan del tema de las transformaciones posteriores, quería saber su opinión sobre el punto que, claro, es muy bien argumentado visualmente las semejanzas que existen entre lo que hizo Pinochet y lo que terminó haciendo Piñera. Pero pregunto por las diferencias, porque una de las cosas más duras de la dictadura cívico-militar es que fueron años e incluso décadas antes de que esa denuncia por las violaciones de derechos humanos llegara a ser parte de la opinión pública. Por supuesto que siempre habían unas personas cuestionando los relatos, pero llegó una masividad con mucho retraso. Y en comparación con el tema del estallido, yo creo honestamente en parte por la tecnología, por las redes sociales, esa brecha se acortó mucho y la evidencia de la violación de derechos humanos fue muy inmediata. Para cambiar un poco una comparación, en Estados Unidos se están hablando mucho ahora de los asesinatos de afroamericanos por la policía. Y un comentario que se hace es, no es que hay más racismo hoy día, sino que se está grabando ese racismo. Y la posibilidad de grabar y tener los testimonios inmediatamente de esas violaciones de derechos humanos, yo creo que es algo distinto y algo que podría quizás dar esperanza que se pueda cambiar esas cosas en vez de tener que pasar por décadas de impunidad. No sé cómo ustedes sienten frente a esas posibilidades de cambio más rápido. Sí, mira, yo creo que uno de los... Perdón, dale tú, Enrique, nomás. Bueno, sí. Yo creo que hay igual hartas similitudes históricas, desafortunadamente, y hartas también diferencias, como tú mencionas. Y yo creo que eso rápidamente empezó desde la gente yo creo que empezó a mostrarse eso, como, oye, no pueden violentarnos de nuevo de una manera tan impune, porque también lo estamos grabando. De hecho, ahí justo salió una escena de Carlos Astudillo, que en Colina fue llevado a la gobernación que había sido quemada días anteriores. Y el relato de Carlos es que, bueno, sí, fue porque la gente se acercó a grabarme, que quizá no pasó otra cosa con mi caso, porque él llegó técnicamente muerto a la posta. Entonces, me da la impresión de que ahora hay mucho más gente más alerta, grabando. Gustavo mismo estaba en la marcha grabando, y las grabaciones de Gustavo son hacia Carabineros, son hacia las personas que estaban ejerciendo la audiencia en contra de nuestro pueblo. Y hay otra herramienta de denuncia, y a mí me llama la atención de que las autoridades parece que no están al tanto de esto, porque Piñera sale de Chile y sale a decir mentiras impunemente, sale a hablar de su oasis, cuando todos sabemos que esta es otra realidad. Y yo creo que este documental de alguna forma va a tratar de mostrar también ese otro Chile, que no se vio tan beneficiado con el modelo neoliberal como ellos lo han hecho. Eso creo. ¿Hernán? Sí, yo también creo que uno de los elementos que diferencia, digamos, la violación de los derechos humanos ahora con el tiempo de la dictadura, tiene que ver justamente con, esta lógica de monopolio, digamos, de las comunicaciones, de monopolio del mensaje, ¿no? O sea, el hecho de que hay que entender, digamos, no había internet, no había cámaras, nadie tenía una cámara, de hecho, una cámara de fotos con suerte y menos una cámara de video. Cómo la difundías tampoco era posible. La radio estaba monopolizada, los medios de comunicación escritos también. La única forma que tenía la gente de informarse de las atrocidades era del boca a boca. Y eso generaba también, digamos, un miedo y un terror que era calzada perfecto, digamos, con esta lógica de doctrina del shock, ¿no? Para mantener a la gente en el terror, que se puede ver también claramente con el caso de Gustavo, pero también con el caso de Fabiola Campillay, por ejemplo, que tiene que ver con la misma lógica. Es decir, señores, ustedes, aunque no se vayan a marchar, ustedes si se acercan a eso, pueden terminar sin vista, sin olfato, sin gusto, y eso inmediatamente es el terror de la madre al hijo diciéndole, por favor no salgas, te puede pasar algo. Ay, sí. Y con eso también, de alguna forma, van reprimiendo las formas, digamos, de expresión que están, digamos, de protesta legítima, que están consolidadas también en los derechos humanos, digamos, a nivel internacional. Entonces, creo yo que efectivamente, independientemente, digamos, de
que gran parte de los medios, favorablemente medios como este no, digamos, y sobre todo, digamos, de la gloriosa Universidad de Santiago, digamos, que siempre ha estado a la altura de las circunstancias de... Yo soy de ahí, por eso lo digo. Pero, a diferencia de eso, el resto de los medios son y han sido cómplices también de esta impunidad. Entonces, efectivamente, la cámara, digamos, de los muchachos, la cámara que tiene el pasajero de la micro cuando va pasando, generan o representan ciertos niveles de seguridad o, por último, aminoran el grado de vehemencia con la cual, porque esto podría haber sido mucho más grave también. Todo esto, digamos, podría haber sido mucho. Por ejemplo, el caso de ¿cómo se llama el muchacho que votan, digamos, a través de la... Anthony. O sea, para el río Mapocho. Claro, Anthony. O sea, ese caso, digamos, tiene la repercusión mediática que tiene, o el muchacho que atropellan entre dos zorrillos, ahí mismo en Plaza de la Dignidad, que estaba en las cámaras en directo. Si no hubiese estado esa cámara en directo, probablemente nunca se hubiese visto. Los casos de los asesinados durante el estallido, no hay ninguna cámara que haya registrado eso, y hasta el momento, como no hay registro, no hay nadie que los apure, no hay culpable. O sea, estuvimos... ¿Cuánto tiempo? Enrique se nos puede decir cuánto tiempo estuvimos esperando, digamos, de que Carabineros entregara el reporte de la gente que había estado disparando, o de los efectivos de los pacos que estaban disparando ese día en tal lugar, y cuántos cartuchos habían disparado? No lo tenían, no lo querían entregar. El señor Rosa, en el casino de suboficiales de Carabineros, golpea la mesa y dice que él, aunque lo obliguen, no va a denunciar ningún... O sea, creo yo que la única defensa que el pueblo en este momento ha tenido, real, hasta el momento, ha sido el registro, ha sido el ser testigo y poder difundirlo, digamos, para que esto ya sea, digamos que por último, por vergüenza, digamos, ellos asuman, digamos, que esto que están haciendo es brutal, ¿no? Y que no tiene nombre, ¿no? Es como, de hecho, aquí la gente está recordando, Oscar Pérez nos dicen que se llama, les quiero leer algunos comentarios también que tenemos a esta hora, tanto a través de nuestras redes sociales como nuestra propia comunidad. Dice, voy de inmediato en Facebook, Claudio Leiva dice, no debemos soltar las calles, nunca más. En YouTube, Vicente Mardones, Gustavo Gatica es el emblema de todos los abusos de 30 años, de una democracia gobernada por grandes familias, usuras, esclavitud de la gente de mi pueblo. Tejedora, solo basta agradecer a Gustavo quien nos entregó sus ojos. Amelia Enríquez dice, cuando te escucho, Daniel, me doy cuenta que he tenido por tantos años tus mismos recuerdos y los he callado, y desde el estallido solo despertar la memoria, y no siempre es catártico, pero fuimos protagonistas de esta historia. Patricio Farías dice, con este documental es muy necesario, ya que abarca el estallido, ya que los medios hegemónicos del poder fáctico hacen ver que Gustavo es la única víctima y no hay más, quieren ocultar los cientos de abusos que hubo. Esos son del WhatsApp de la comunidad. Luego dice, me conmociona ver este tráiler, me quedé sin palabras. Pedro Peñalosa dice, la impunidad no termina con hacer visibles las violaciones a los derechos humanos, es necesaria la justicia y la verdad. Y la reparación, añadiría yo misma, ¿no? Francamente, creo que este despertar de nuestro país, yo creo que jamás nos imaginamos que iba a traer estas consecuencias. Pero era algo que venía como lentamente dándose también, ¿no? No podemos olvidarlo, o sea, fue era esa frase, por eso no hizo tanto sentido a todos, no fueron 30 pesos, eran 30 años. 30 años de impunidad y de abuso, y podemos ampliarlo a la dictadura, y es como más y más, y se unen esta cantidad de abusos hacia el 80% de la gente que fue y en la papeleta puso apruebo, porque sabemos que esa Constitución lo que hizo fue reflejar, ¿no? Claro, darle a un grupo privilegiado más privilegios, y quitarnos, por tanto, a nosotros parte de eso que debería ser de todas, todos y todes. Entonces, francamente, se agradece mucho que estén ustedes trabajando en esto, digamos, en recordarnos y en darle el estatus que se merece, y ahí es donde yo comparto con la gente que escribe, digamos, que se merece a la revuelta social. Ahora, porque yo a veces veo la prensa tradicional, y es como si hablaran como si de esto como si fuese solo la violencia, y solo la violencia de quienes salieron a manifestarse, como si no hubiese habido violencia de parte del Estado.
Eso es muy fuerte, sí. Y es muy violento. Vuelven a violentarnos, digamos, ¿no, Hernán? Absolutamente, sí. Y es más, si tú te das cuenta, nosotros tratamos de abstraernos y llegar desde fuera. Probablemente si nosotros hubiésemos entregado este teaser a través de un medio tradicional, el impacto hubiese sido distinto, mucho menor, hubiésemos sido callados. Pero nosotros, digamos, lo entregamos a través de Variety, que es la revista de cine más importante del mundo. Y te encuentro más, por ejemplo, ahora me está escribiendo el periodista que es Jamie Lang, diciéndome, oye, pero es increíble lo que logró esta nota. Digo, mira, te lo voy a leer textual. Me acaba de llegar este mensaje de Jamie. Me dice, muchas gracias de nuevo, Hernán. Solo quiero decir que el artículo sobre el estallido tiene más visitas que el anuncio del estreno de la serie Elite 4ª temporada. ¡Wow! Increíble, o sea, claro. En Estados Unidos, digamos, en la revista Variety, es impresionante. Todo el mundo está muy interesado. Hay gente que digamos, por ejemplo, tengo comentarios de gente de Estados Unidos, gente que me escribe diciendo, exiliados, diciéndome, bueno, por fin se está contando la verdad, por fin, ¿cachai? Que hayan tenido que llegar afuera, ¿no? La gracia también, de alguna forma, es que nosotros logramos hacer una asociación con una empresa que se llama BTF, que BTF no tiene ninguna vinculación comercial, digamos, con el mundo local, ¿no? BTF está en Estados Unidos y tiene oficina en México, en España, en Argentina y en Chile con nosotros. Y la gracia de eso es que nosotros no dependemos del empresariado chileno, digamos, para poder levantar este tipo de contenidos. Claro. Y eso también hace que nos entregue mucha mayor libertad para poder llegar a plataformas, para poder llegar. Nosotros tenemos como cliente a nivel internacional a Amazon, a Disney, a Netflix, HBO, Nat Geo. Entonces, digamos, creemos que esa es la forma de poder generar este tipo de contenido y para poder llegar a aún más gente. Y aparte que, ¿saben qué? Puta que les duele a estos muchachos cuando, digamos, es desde fuera cuando llegan las noticias. Es cosa de ver lo que pasó con la red, cuando se llamó para afuera, es cosa de ver lo que ha pasado con en el Washington Post, el New York Times, digamos, y cómo eso repercute en la toma de decisiones gubernamental. Porque ahí no pueden silenciar, que es su respuesta natural frente a todas estas cosas. Es que hemos escuchado tantas reacciones de dolor, que es natural viendo el teaser, es tan fuerte todo lo que ha pasado, pero es curioso también que hay una diferencia generacional, que personas que vivieron la dictadura llegan a revivir todo ese sufrimiento, y al final lo que querían las fuerzas de represión fue intimidar a la gente con esos recuerdos, pero las nuevas generaciones no tenían los mismos recuerdos y seguían saliendo igual. Entonces, de cierta forma, aunque es súper fuerte la metáfora con el pasado de dictadura, también acá hay una diferencia fundamental, que no se pudo silenciar al pueblo, ¿no? Hay esa frase que me encanta, que vi en varios lienzos, incluso en 2011, somos la generación sin miedo. Y eso es al final, que el miedo que pudieron producir durante la dictadura porque había una impunidad total, esta vez no lo lograron. Y eso yo creo que es un mensaje de esperanza en todo eso. ¿Sientes tú, solo para terminar, Enrique, que esa es la diferencia entre Gustavo y tú? Quizás que son de dos generaciones bien distintas, ¿no? Sí, bueno, de hecho justamente quería comentar algo con el tema generacional. Yo nací en el año 89, nací justamente ya en los últimos años de la dictadura y crezco en la postdictadura, en esta transición excesivamente larga, por llamarlo de alguna forma. Y yo me siento parte de una generación que muchos, como yo, somos profesores, y de hecho quisiera también darle un saludo a las profesoras y profesores de Chile, que están siendo violentados por estos Chicago Boys que están nuevamente ahí en la moneda, ¿cierto? Los cómplices civiles de la dictadura, nuevamente ahí. Y somos de una generación que marchó el 2011, que marchó el 2006 con las tomas de los colegios, que marchamos pacíficamente, que hicimos de todo para ser escuchados y que no pasó nada. O sea, nosotros crecimos con esa generación, veíamos el miedo de nuestros padres, las generaciones previas, y yo siento que, por ejemplo, Gustavo, que nace 8 años después que yo, pertenece ya a otra generación, que tiene mucho menos miedo, que se ha dado cuenta que esta democracia, por llamarla democracia, yo creo que lo que deberíamos hacer hoy es una democracia, lo que tenemos no es una democracia, ya no le creen a esos métodos. Entonces, ¿por qué se extrañan de que los jóvenes ahora se defiendan de las agresiones de carabineros, se defiendan de los ataques que no están haciendo, si es que nunca nos han escuchado, si nunca han abierto espacio, nunca han oxigenado esta democracia? Nunca han democratizado el país, como fue la gran promesa que da Elwin. Entonces, yo creo que hay un cambio generacional muy importante, y que mientras más se resista la institucionalidad a dar esos espacios, a democratizar el país, las cosas no van a mejorar. Tienen que escuchar a las nuevas generaciones, tienen que escuchar a los chiquillos, darle espacio
para que participen, y es inconcebible que ahora, por ejemplo, en la constituyente no estén los jóvenes. Es muy ridículo. Hay algo que... Muy de acuerdo. Claro, no tiene sentido. Pero van a estar en las calles. Vamos a seguir ahí. El nombre del estoy estallido, segura que le vamos a dar. El nombre del estallido está en un libro muy bueno. Claro, que es de un caballero de aquí. Un caballero, al lado y además mío. está en la serie. ¿Tú sabes que hay un libro que se llama El Estallido, escrito por acá por Hassan Akran? Se llama Estallido. Y ustedes, la docuserie, se llama El Estallido. Qué coincidencia. Y son ambos de muy buena calidad. Ah, oye, con eso vamos cerrando, porque se nos acabó el programa, pero nuestras felicitaciones. Muchas gracias. Nuestros agradecimientos como nación, también como pueblo. Muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo. Enrique, Hernán, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por el espacio de alternativo. De nada. Muchas gracias. Chao. Chao, cuídense. Bueno.